Hola, bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Le queremos agradecer a todas las personas que nos están brindando su apoyo. La comunidad continúa creciendo y estamos agradecidos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Ahora vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a estar hablando en el tema cuando Dios habla. El texto base va a ser el Salmo 139, verso 16. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión. En esta hora, Espíritu Santo, toma dominio, toma control. Pon palabra de sabiduría, de ciencia, de revelación en mi boca. Dirígeme en esta hora, pues solo tu Espíritu Santo conoce la necesidad. Prepara la mente y los corazones, Señor, de las personas que van a estar escuchando la enseñanza en este día. Expande sus mentes, abre sus oídos, Señor. Que la palabra caiga en buen terreno, que produzca fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted viene de un trasfondo parecido al mío, en algún momento en su vida ha escuchado la expresión: cuando Dios está en silencio, está trabajando. Sin embargo, esta expresión, aunque bien intencionada, no es totalmente correcta. En este día vamos a explorar bíblicamente qué acontece cuando Dios está en silencio. Hay un silencio antes de que Dios hable. Entonces Dios habla y sigue de otro silencio. Y todas y cada una de estas cosas tienen un propósito y una función. Si me acompaña al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, encontraremos que la Biblia hace su apertura diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Me parece sumamente interesante que la apertura de la Biblia, el verso que nos va a dar introducción a la palabra de Dios, comience estableciendo que Dios creó los cielos y la tierra, y automáticamente procede a darnos una descripción visual del estado de la tierra. Ahora, presta atención a lo que sucede después. Justamente después de la descripción visual del estado de la tierra, la Biblia continúa el relato diciendo: y dijo Dios. Me parece que es sumamente importante establecer que antes de Dios hablar, Dios ve. Porque antes de Dios declarar palabra, Dios asesora la situación. Dios está formulando un plan en ese primer silencio. Y como evidencia bíblica encontramos este principio en Génesis 7:1, Génesis 31:12, Génesis 31:42, Éxodo 3:7, Éxodo 32:9, Números 23:21, Deuteronomio 9:13, Primera de Samuel 9:16. Y esto simplemente para demostrar que Dios, antes de hablar, ve. Cada uno de estos versos, antes de que Dios enviara al profeta a dar una palabra, le decía al profeta: le vas a decir a mi pueblo que he visto. Fuese el sufrimiento, fuese su maldad, fuese su fidelidad, pero Dios vio. Antes de hablar, Dios vio, porque cuando Dios ve, Dios está asesorando la situación, está asesorando las circunstancias. Cuando Dios ve, está mirando desde este momento hasta la eternidad, porque Dios no ve como vemos nosotros. Históricamente el trono siempre estuvo posicionado en una forma superior a las otras personas, porque de donde se sentaba el rey se veía distinto que de donde miraban los comunes. Y esto es importante, porque de donde Dios ve, Él no ve lo mismo
que vemos nosotros. Cuando Dios ve desde este punto hasta la eternidad. Entonces, otra razón por el silencio de Dios, este primer silencio antes de hablar, es que Dios oye. Este principio lo encontramos en Isaías 38:5. En Éxodo 3:7 encontramos tanto he visto como he escuchado. Éxodo 3:9, Hechos 7:34, Segunda de Reyes 19:20, Salmo 6.9, Salmo 61:15 y Jeremías 8:6. En el texto base, en el Salmo 139, verso 16, es uno de los versos que expone la forma en la que Dios ve. El salmista decía: mi embrión vieron tus ojos. El salmista estaba queriendo decir: antes que mi mundo diese inicio, antes que mis circunstancias comenzaran, antes de que yo viniera a existencia, tú me ves. El salmista estaba diciendo que Dios lo había visto. Todavía no había declarado una palabra sobre él, pero Dios lo había visto. Dios no había declarado profecía, pero Dios lo había visto. Dios no había movido en su mano todavía, pero Dios lo había visto. Es importante que entendamos que Dios te ve. Dios ve tus circunstancias. Dios está viendo la tormenta. Dios está viendo lo que estás atravesando. Dios te ve. Quizás todavía no está haciendo nada, pero cuando Dios ve, Dios está asesorando, Dios está planificando, Dios está formando un plan que no solamente va a afectar este momento en tu existencia, sino desde aquí hasta la eternidad. Y esto lo vemos porque la segunda parte del verso dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. O sea, Dios lo ve en el embrión, en la barriga de su madre, y entonces Dios procede a escribir, Dios procede a declarar, Dios procede a profetizar, porque es importante que entendamos que cuando Dios habla, una vez Dios da la palabra, no hay vuelta atrás. La palabra de Dios es firme, es veraz. Así que Dios ve, Dios asesora, Dios planifica, entonces Dios habla. Y cuando Dios habla, el verso finaliza diciendo: todas las cosas que luego fueron formadas, faltar una de ellas. Una vez Dios habla, las cosas comienzan a acontecer. Las cosas que Dios dice vendrán a cumplimiento. Pero, ¿qué acontece exactamente cuando Dios habla? Acompáñeme nuevamente a Génesis capítulo 1. Una vez la Biblia nos describe el estado visual, determinando que Dios vio, que Dios asesoró. Entonces Dios habla. Y dijo Dios: hágase en los cielos y la tierra. Y dijo Dios: sepárese en las aguas. Y dijo Dios. Y cada vez que Dios decía, la primera cosa que acontecía es que traía orden y claridad. Cuando Dios habla a tu vida, es para poner tu vida en orden, es para traer claridad a tu vida. Dios toma nuestro mundo en caos y lo ve, y entonces comienza a declarar. Entonces, cuando Dios declara esta palabra sobre nuestra vida, nuestro mundo comienza a ser organizado conforme a la palabra que Dios declara. Y leímos en el Salmo 139, verso 16: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Cada palabra que Dios declara sobre tu vida va a tener cumplimiento. Cada palabra de Dios está diseñada para cumplir un propósito exacto sobre tu vida. Cada palabra va a venir acompañada de orden y claridad en tu vida. Conforme a la palabra va tomando control y formando tu mundo, las cosas se van a hacer más claras. Quizás ahora no entendemos lo que estamos pasando, no entendemos el porqué de las circunstancias,
circunstancia, no entendemos la dificultad del proceso, pero podemos decir que Dios declaró palabra y que según caminemos, las cosas se van a ver más claras, las cosas van a caer en su sitio. No te desesperes, continúa tu marcha, continúa tu lucha. Dios ha declarado palabra, Dios ha visto las circunstancias, ha declarado palabra y el orden viene en camino. El orden está siendo formado y dijo Dios: sepárese en las aguas, y las aguas se separaron. Una vez llegue el tiempo establecido de Dios en su eternidad con el tiempo natural, las cosas van a comenzar a acontecer. No te desesperes. No permanezcas en el pánico, sencillamente entra en el orden establecido de Dios. Recibe la claridad que Dios solo nos da cuando declara palabras sobre nosotros. Entonces, trae seguridad. La segunda cosa que acontece cuando Dios nos habla es seguridad. Volvemos a citar el verso del Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos. Dios ya vio, ya asesoró la situación, ya escribió, y en la parte final del verso dice que todas acontecieron sin faltar ni una de ellas. Es seguro el resultado. Ten confianza, ten ánimo. Él te llama, le decía. Y esto es importante porque cuando Dios habla, nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Cuando Dios habla, somos atraídos a Él. Cuando Dios habla, es con la intención de brindar seguridad a nuestras almas en el medio de las circunstancias. Porque alguien que está pasando un buen momento no necesita palabra. Alguien que está sentado a la mesa no necesita palabra profética. Aquellos que necesitan palabra de Dios son aquellos que están atravesando el valle de las lágrimas. Son aquellos que están pasando el valle de la muerte. Son aquellos que están en medio de la tormenta. Estas son las personas que necesitan palabra de parte de Dios, que necesitan esa seguridad, que necesitan esa convicción. Y es justamente lo que Dios hace cuando nos habla. Trae seguridad. Si usted se detiene y es honesto, cada vez que ha escuchado la voz de Dios con claridad en su vida, ha estado en medio de la adversidad. Sea emocional, mental o espiritual, ha estado bajo presión de algún tipo, porque todos y cada uno de aquellos que escucharon la voz de Dios con claridad estaban en algún tipo de opresión. Moisés se encontraba huyendo de lo que había hecho en Egipto. Cuando Dios le habló, pudo escucharlo con claridad. Gedeón estaba bajo la presión de los madianitas, y cuando Dios le habla, lo escucha con claridad. Josué estaba bajo la tristeza, la presión emocional de la pérdida de su rol, del modelo de lo que era un líder Moisés, y cuando Dios le habla, lo escucha con claridad. Hemos establecido solamente 3 ejemplos para demostrarte que las personas que más necesitan la palabra están atravesando tormentas, y Dios ve, Dios asesora, Dios declara palabra. Una vez Dios trae orden y claridad, una vez Dios trae seguridad, entonces Dios procede a crear. Si volvemos a Génesis 1, nos damos cuenta que cada vez que Dios decía, era creado. Ahora presta atención a este pedazo, pues puede ser un poco complicado. Cuando Dios habla, trae a existencia en el plano físico lo que ya existe en el plano espiritual, marcando un punto de conversión entre nuestro tiempo y la eternidad. Permítame repetirle esto. Cuando Dios habla, Dios crea. Y cuando Dios habla, trae a existencia al plano físico, o sea, a nuestra existencia, a nuestro mundo, algo que ya existe en el plano espiritual, y marca un punto de conversión entre nuestro tiempo y la eternidad. ¿Qué significa esto? Cuando volvemos al primer paso, cuando Dios ve, te explicaba que Dios miraba desde este punto hacia la eternidad.
Una vez Dios ve hacia la eternidad, Él está viendo todos los tropiezos, está viendo todas las caídas, está viendo todas las fallas, está viendo todas las adversidades, está viendo todas las malas decisiones. Una vez Dios ve todo esto, Él ve el éxito, Él ve el cumplimiento del ministerio, Él ve la sanación de un matrimonio, Él ve la restauración emocional, Él ve. Y una vez Él ve la eternidad, ahora cuando Él declara palabra profética sobre nosotros, está trayendo desde el mundo espiritual al mundo físico algo que ya existe, algo que ya Él vio. Eso no fue inventado, es una realidad. En la eternidad Dios lo vio. Esto no es algo que salió de la nada, no. Dios se detuvo y Dios vio, y en la eternidad Él vio esos resultados, y ahora que Él vio los resultados en la eternidad, te declara lo que va a pasar antes que acontezca, porque solo Él tiene la capacidad de ver el futuro con claridad. Entonces, como solo Él puede hacer esto, pues es el Dios, entonces Él te mira y te habla basado en lo que ya Él vio. O sea, tú tienes que entender que cuando Dios te habla, esto ya existe en la visión, esto ya existe en el plano espiritual, esto ya aconteció, Dios lo vio pasar, no es que va a pasar, no. Cuando nosotros lo experimentamos, ya ha pasado mucho tiempo en el momento que Dios ya lo había visto. Cuando nosotros recibimos la manifestación de las promesas, hacía siglos que Dios ya lo había visto. Entonces, por eso cuando Dios declara, Dios trae a existencia en el plano físico lo que ya existe en el plano espiritual. Si usted entiende esto, diga amén, amado, porque es poderoso. Significa que cada promesa que Dios le ha hecho ya está cumplida, ya Dios la vio realizada. Ahora, vamos a hablar del segundo silencio. En el primer silencio, Dios ve, Dios asesora, entonces declara palabra que trae orden y claridad, que trae seguridad y que marca un tiempo en el tiempo natural con la eternidad, donde lo que existe en el mundo espiritual llegará al mundo físico. Ahora vamos a hablar en el segundo silencio. Es el silencio donde nuestra fe es probada. Es el silencio donde entramos al proceso. Porque desde el momento de la declaración al cumplimiento, Dios nos pasa por etapas de capacitación. Dios nos pasa por niveles hasta que vamos ascendiendo hasta el nivel de poder recibir lo que Él nos prometió. Así que este segundo silencio es el proceso. Dios no va a cambiar la palabra que ya nos dio. Y es muy probable que no la volvamos a escuchar porque ya la dijo. Si usted se da cuenta, a Moisés le dijo, vuelve a Egipto porque voy a libertar a mi pueblo Israel. Y después que ellos tuvieron esa conversación y Moisés inició el camino, esta palabra no volvió a relucir. Entró en el proceso de cumplimiento. A Josué le dice, basta ya de llorar, mi siervo Moisés está muerto, levántate porque tú vas a cruzar el pueblo del Jordán. Entonces es donde le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esto es importante porque después que Josué escucha esta palabra, jamás la vuelve a escuchar. Josué comenzó a caminar y mientras caminaba recibía, pero no recibió la misma palabra, porque esa palabra ya era una realidad. Si usted entendiera esto, a Gedeón lo envían una vez y le dice, levántate con esta tu fuerza y ve en contra de los medianitas porque yo los voy a entregar en tu mano. Una vez también Gedeón tiene el argumento con Dios y se levanta a hacerlo, no vuelve a ser enviado. Amado, entienda esto, porque es que esta palabra ya es real, ya es veraz, ya aconteció, ya estuvo hecha en la eternidad. Y esa es nuestra confianza. Ahora, es importante que les recalque que Dios no es movido por necesidades o sentimientos. Si Dios fuese movido por necesidades y sentimientos, no hubiesen estas cosas en el mundo. Si Dios fuese un Dios emocional, entonces no podría ser un Dios de propósitos, porque un Dios emocional no tendría el valor de pasar a sus hijos por el proceso que los va a libertar de su esclavitud. Un Dios emocional no tendría la capacidad de decir la verdad como tiene que ser dicha
para que lleve a las personas a la libertad. Solamente Dios con propósito está dispuesto a hacer estas cosas. Entonces, ¿qué mueve a Dios? Dios es movido por su palabra. Por eso, si usted mira la palabra y la estudia, se va a dar cuenta que en múltiples ocasiones, gigantes de la fe, en momentos de dificultad, le citaron la promesa del Señor. No porque el Señor la hubiese movido, sino porque entendían que Dios era movido por su palabra. Y la razón por la que Dios es movido por su palabra es número uno. Su palabra es eterna. En Mateo 24:35, Jesús establece: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y esto no solamente demuestra el compromiso de Dios en cuanto a lo prometido cuando Él da la profecía, sino nos demuestra que es infalible, que las circunstancias que vamos a enfrentar después de la promesa no la afectan. Ya te he explicado y te he demostrado bíblicamente que Dios miró en la eternidad y la vio. O sea, ya es infalible, no va a fallar, no va a cambiar. Una vez Dios te dijo el final de esa historia, fuera cual fuera esa promesa, las circunstancias que estás enfrentando enfrente de ti no la cambian. Las tormentas que llegan no la afectan. Las adversidades no tienen la capacidad de transformarla en otra cosa. La promesa será y siempre fue como Dios te la dijo. No va a cambiar. No hay posibilidad de otro final. No hay finales alternos. Es solamente un final y fue el que Dios te dijo. Si Dios te dijo que vas a vencer, vas a vencer. Si Dios te dijo que vas a ministrar, vas a ministrar. Si Dios te dijo yo te restauro, Él te restauro. Dios te dijo te liberta, Él te liberta. El final no cambia por tus circunstancias. La palabra es infalible y va a ser aquello a lo que Dios le envió. Lo tercero, la palabra es verdad. Dios dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús dice en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Amado, ha sido mi deseo en este día darte una visión más clara de qué acontece cuando Dios te habla. Porque hay muchas cosas aconteciendo en el momento de la profecía. Hay muchas cosas aconteciendo antes, en la profecía y después de la profecía, que no pueden ser resumidas bajo el label Dios está trabajando. En esta enseñanza, Dios nos da un plano a seguir, nos da un blueprint a seguir. Lo primero es: ve, asesora tus circunstancias, échate hacia atrás un poco y asesora las circunstancias, porque es posible que estés planificando y no estés planificando bien, porque no has asesorado la situación correctamente, porque no la estás viendo desde la perspectiva correcta. Es probable que estés enfrentando tropiezos innecesarios porque no te has tomado el tiempo de asesorar cómo te vas a acercar y trabajar la situación. Sin embargo, Dios te enseña que antes de poner manos a la obra, entonces ve. Y una vez tú veas, asesora. Una vez tú ves y asesoras, entonces comienzas a declarar palabras sobre el asunto. Entonces empiezas a planificar, declarando palabras sobre el asunto para traer claridad, para traer orden a nuestra vida. Y esta claridad y este orden que la palabra trae a nuestra vida, entonces va a ser extendido a las circunstancias que estamos enfrentando. Una vez asesoras, planificas, recibes orden y claridad,
entonces confiamos en seguridad. Amado, te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Si esta palabra te ha ayudado a entender y a visualizar la palabra profética de Jehová en una forma distinta, comparte el mensaje con otras personas. Háblale de este mensaje a ellos. Hazles saber lo que acontece cuando Dios le habla. No te quedes callado. Comparte la palabra de Dios. Háblala, declárala. Comparte el conocimiento que Dios te está dando. Una vez más te bendigo en el nombre de Jesús y te veo en el próximo capítulo. Amén.